7 minutos después de las 9 de la noche ponemos primera, los temas están presentados y nos metemos en el asunto médico. Desde el viernes pasado, tal y como lo habían anunciado, una veintena de asociaciones que nuclean a los médicos de Mendoza señalaron: comenzaremos a cobrar la consulta de manera particular. No hablemos de coseguro, no hablemos de copago, esas categorías no entran en esta historia. Es que los particulares con obra social sindical o con prepagas pagamos la consulta de manera particular. Todo se fundamentó en un pedido de los médicos señalando que lo que obran las obras sociales y las prepagas es casi miserable al entender de ellos. Muy poco dinero a pagar en meses. Hoy estamos en día martes. ¿Qué podemos decir respecto de esta situación? Con Antonella nos vamos a poner al día. Bien, Fernando. Bueno, a eso vamos a aclarar que dos de los puntos principales que exigían los médicos era elevar este piso de la consulta a 6.000 pesos. Por eso las personas ahora no hablamos ni de copago ni de coseguro, sino de consulta particular. Tengas o no una prepaga o una obra social, porque lo que decidieron los médicos es que todos somos particulares ante los ojos de ellos para que se normalice el sistema. Por un lado tenemos estos 6.000 pesos en la consulta y por otro lo que exigían era que el pago de esta consulta sea liquidado en un periodo no menor a los 30 días al mes. Bueno, ¿con qué nos encontramos al día de la fecha? Nos encontramos con que solamente en 2 centros asistenciales se ha ido regularizando, en cierto modo, esta situación de pasar de que ninguna obra social era atendida a que algunos pacientes fueran a la atención, a la consulta médica y que les recibieran su obra social. Esto se debe a que solamente en estos 2 centros asistenciales que marco es que con algún puñado de obras sociales o prepagas se ha llegado a un acuerdo. ¿A qué acuerdo? A elevar el piso del pago de la consulta médica. Escuchemos ahora al director de la Clínica de Cuyo que habla sobre este tema. Del día viernes a hoy ha habido un cambio rotundo, yo te diría, en la cantidad de pacientes que hemos atendido. El día viernes tuvimos una franca disminución en la atención, cercana al 50%. Ayer lunes tuvimos un incremento en las consultas de los promedios que habitualmente tenemos, de casi el 70%. Yo hoy te diría que en el transcurso de lo que va de la mañana estamos casi en el 90% de lo habitual. Se está restableciendo el sistema de atención con normalidad. Pero también hemos notado que algunas obras sociales o prepagas que atendemos habitualmente han llegado al valor mínimo de la consulta médica ética y también eso ha ayudado a que muchos pacientes no tengan que abonar absolutamente nada a aquellos que tienen obras sociales o prepagas que ya se están aceptando con estos valores adecuados. Para nosotros esto la verdad que nos juega y nos deja en una posición muy incómoda porque por un lado están los médicos, por otro lado están nuestros pacientes, entonces en realidad estamos tratando de mediar para llegar a una sana conciliación entre profesionales médicos y pacientes. Tenemos que hablar de que se ha regularizado con todas las financiadoras. Ahí lo escuchábamos al director de la Clínica de Cuyo. En ese caso solamente se ha acordado con 6 financiadoras y por otro lado tenemos el Hospital Español, que en ese caso solamente han sido 4 los acuerdos. Se prevé que siga el avance, pero de momento solamente tenemos que hablar de eso, que de hecho también con las obras sociales con las cuales se ha acordado, dicen que tiene una baja cantidad de afiliados, no son, por así decirlo, las más populares. Respecto de la masa crítica que se atiende habitualmente en formato de consulta médica en sus consultorios. Exacto. Permitime hacer una aclaración para que la gente esté absolutamente... se maneje con certezas. Mire, lo que usted no debe dejar de hacer es consultarlo. Si su prepaga o su obra social sindical ha acordado algo en esta negociación. Porque si no le van a pedir que pague los 6.000 pesos. Esto está claro. Vos lo acabas de decir. Estas organizaciones de proveedores de servicios de salud, sindical o privado, son poquitos a los pacientes que nuclean. Lo mejor que puede hacer un paciente es consultar, por las dudas. Siempre consultar.
Y sobre todo también llamar a donde usted va a ir a atenderse. Es que hay que consultar ahí, no hay que consultar en ningún otro lado. No Hospital Español o Clínica de Cuyo, porque los hemos mencionado como efectores privados de salud, claro, seguro. Y por otro lado escuchábamos al director de la Clínica de Cuyo decir que se había normalizado en cierta medida las consultas. El día viernes recayó, se sintió afectado en las consultas médicas, en los consultorios precisamente, y decía que al día de la fecha se había normalizado. Bueno, esto no tenemos que generalizarlo porque en otros sanatorios aseguran que la situación es muy diferente a esta y que de hecho se ve un panorama similar al de la pandemia. Para decirlo más claro, una situación en la que la gente dejó de atenderse básicamente en ese momento por el temor de la pandemia y en este momento por una situación económica. Así que no tenemos que generalizar la situación. Sí decíamos recién, hay en algunos casos que a los afiliados les atendieron con el carnet, con la obra social que tenían, pero no fue todos. Veamos con qué se encontraban los pacientes en este día martes. ¿Tuvo que pagar los 6.000 pesos para hacerse atender el costo de...? No, nada. ¿Su obra social se lo cubría? ¿Cuál fue la situación? Lo cubría. Por la obra social me manda acá, pero no he tenido que pagar absolutamente nada. Venía con turno previo porque se quedaron otras personas y nos decía que tuvo que pagar la consulta. Turno previo y no, ningún problema. Las consultas no las cobraron a todas. ¿Qué opina al respecto? Nada, que la verdad que la situación del país es complicada porque pagamos una prepaga, de hecho la tengo por la empresa en la que trabajo y es un montón de plata la que se descuenta por mes y encima tener que pagar es tremendo, pero bueno. No hemos abonado nada, nos han recibido la tarjeta perfectamente. ¿La obra social? La obra social. ¿Qué obra social tiene? OSDE. Tenía un turno hoy y tengo que ir a buscar ahora un cajero porque me cobran como particular. Mi hija tiene Medife, Plan Oro, y tengo que ir a buscar 6.000 pesos porque solamente es en efectivo. Mi marido y yo estamos pagando 70.000, 80.000 pesos por mes para tener que pagar encima una consulta. Me parece lógico que lleguen a algún acuerdo porque si no vamos a dejar las prepagas. Bueno, cerrando también ese tema, hay que reiterar la situación de PAMI. Los afiliados de PAMI están completamente excluidos de esta medida. Recuerden que todos los afiliados de PAMI pueden ir también a hacerse atender, pero sin tener que pagar coseguros. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también saltamos a qué ocurre con la especialidad de kinesiólogos y fisioterapeutas, porque es otra especialidad que se suma a una medida similar a la planteada por estas especialidades médicas. Lo que exigen ellos es también elevar el piso de la sesión de fisio, que es la más requerida por los pacientes. Actualmente, en promedio, dicen que se pagan unos 1.500. Lo que piden ellos es que se pague 3.000. ¿Y para qué? Para, digamos, ¿cómo lo van a hacer? Pidiendo al paciente que pague la diferencia. Es decir, en caso de que paguen 1.500, que el paciente abone otros 1.500 para completar este pago. Escuchemos la palabra de una de las representantes. El viernes pasado tuvimos una reunión donde se decidió poner un valor base a la prestación de fisioterapia, que es la más común y la más requerida. Y lo que se está haciendo ahora es cobrar un adicional, digamos una diferencia para llegar a ese valor que fue de 3.000 pesos. El valor de 3.000 pesos se estableció por sesión. O sea que depende del valor que hoy está pagando esa obra social o esa prepaga con la que el paciente va, que se le va a cobrar esa diferencia, la diferencia que sea, para llegar al valor de 3.000 pesos como piso. Tenemos valores como logro a 45 días el pago y de ahí en más. Entonces no lo podemos sostener. De ahí pasas a 60, 90, 120 días. Y un valor promedio de lo que se está pagando la prestación de fisioterapia es más o menos 1.500 pesos. Pausa, ya volvemos.